Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Yo sé que nos amas, Señor. Sabemos que nos amas porque tú nos sigues hablando, nos sigues manteniendo aquí juntos, pero también, Señor, nos mantienes en tu gracia, en tu amor, nos sostienes en medio de todas las cosas. Eres bueno, Señor. Te manifiestas constantemente a nosotros y estamos convencidos de ti, Señor, de tu amor, de tu sacrificio en la cruz. Te damos gracias y queremos pedirte, como siempre, que tú te muestres a nosotros en esta noche a través de esta sección que vamos a leer de Ezequiel y pues nos encomendamos a esas manos tuyas en el nombre de Jesús. Amén. En esta sección vamos a ver el inicio del juicio contra Egipto. Son 4 capítulos los que vamos a estar viendo de este juicio contra Egipto, pero vámonos pianito, ¿va? Vamos a irnos en 4 partes en esta ocasión. Porque creo que en cada sección, en cada capítulo, el 29, el 30, 31, 32, hay cosas muy como muy importantes, ¿no? Que no me quisiera también yo pasar así como muy rápido, sino quisiéramos darle el detalle que se necesita porque son importantes, ¿ok? Y te recuerdo, estamos en la tercera sección del libro de Ezequiel. La primera sección fue el llamado y comisión de Ezequiel, del capítulo 1 al 3. La segunda sección fue el juicio contra Judá y Jerusalén, capítulo 4 al 24, una gran sección. Pero estamos en la tercera sección, el juicio contra las naciones. Entonces empezó con algunas naciones, como Tiro, ¿verdad? Ahora estamos en Egipto. Bueno, entonces vamos a ver que aunque Israel cosechó muchas consecuencias por su propio pecado, de manera que las naciones alrededor de Israel acosaron a Jerusalén, la acosaron en verdad. Al final, en todos estos libros contra las naciones, juicios contra las naciones, vemos cómo esas naciones serán juzgadas por Dios. Entonces, de entrada, nada más para que lo tengas bien presente, Dios conoce, ama, protege a su pueblo a pesar de que la hayamos regado en grande. Dios sigue siendo nuestro Dios. Eso es como un punto que vemos en Ezequiel. ¿Okay? Ahora, en el versículo número 2 vamos a comenzar con el contexto. Si vas ahí conmigo, voy a leerlo. Dice, en el año 10º, en el mes 10º, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Esta fecha es el año 587, que es el año décimo. ¿Año décimo de qué? De la deportación de Joaquín. Eso lo vimos desde el capítulo número 1. Desde el capítulo número 1 se estableció el conteo de los años. Entonces aquí es el año 10. Entonces, si Joaquín fue llevado en cautiverio en el año 598 aproximadamente, aquí dicen los historiadores que es el año 587, precisamente el 7 de enero. ¿Okay? Bueno, entonces en ese momento se apareció Dios otra vez a Ezequiel y le dice, pon tu rostro contra Faraón, es decir, vas a lanzar una profecía contra Faraón. Aquí comienza con una persona, Faraón. ¿Quién es Faraón? Pues el rey de Egipto, ¿verdad? Yo creo que en esa sección pudo haberse referido al rey de Egipto que estaba en esa época, pero quizá a lo mejor se refiere también en general a, a la actitud que han tenido la mayoría de los faraones para con Israel, porque no es el único faraón que probablemente se levantó en contra de los israelitas. Uno de los que conocemos más a fondo, que quizá fue el faraón de Éxodo, fue Tutmosis II. Pero algunos tienen otras teorías, ¿no? Pero así como él, hubieron varios más que acosaron al pueblo de Israel. Y aquí estamos en una época muy adelante, ¿no? De la historia de Egipto. Ya no es esa época del Éxodo, estamos al final de la época de Reyes, entonces es cualquier otro faraón, ¿ok? Pero me refiero a que creo que habla en general de la soberbia de esta persona, de este príncipe, de este rey. Okay. Ahora dice en el verso número 3, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es Nilo, pues yo lo hice.
Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos en tus escamas y te sacaré de medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y te dejaré en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos, sobre la faz del campo caerás. No serás recogido ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste y les rompiste todo el hombro. Cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombres y bestias. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo, el Nilo es mío y yo lo hice. Ok, bueno, aquí en estos primeros versículos vemos cómo se pronuncia un juicio pues contra Faraón, rey de Egipto, contra la persona del Faraón. Pero de las cosas que vemos aquí es que en el verso número 3, la soberbia de este rey, o sea, ha llegado al grado de soberbia de decir, el Nilo es mío. Tú sabes que el Nilo es uno de los ríos más grandes de Egipto, ¿no? Y en esa época probablemente estaba mucho más grande, pero era tan grande y tan importante que era considerado hasta incluso un dios ese río, ¿no? Por los egipcios. Bueno, pero el punto está en que él era tan soberbio que decía, el Nilo es mío, me pertenece. Ajá. Pero realmente eso no es cierto, porque pues las cosas le pertenecen a Dios, ¿estás de acuerdo? Entonces él llegó a un grado de soberbia de decir, esto me pertenece a mí. Pero también aquí adelante dice, pues yo lo hice. También se repite en el verso número 9, dice, yo lo hice. ¿Yo lo hice? ¿En serio? ¿Faraón hizo el Nilo? Claro que no, por supuesto que no. O sea, es cierto que los reyes de las tierras, por supuesto, usaban del agua del río para poder crear, para poder cosechar eso, para poder cosechar, pues, sembrar y cosechar. Y sí es cierto que hacían obras, infraestructura para poder canalizar el agua y hacer canales de riego y todo esto, pero él no creó el Nilo. Entonces lo que vemos aquí es que él está adoptando está apropiándose de una cualidad de Dios, creador, ¿no? Entonces imagínate el grado de la soberbia de este faraón. Bueno, ahora también le llama aquí a Faraón el gran dragón, ¿no? Y ya sé, estás pensando en Satanás, pero espérame, antes de que pienses en eso, déjame decirte, en Génesis 1:21, esta palabra dragón también se traduce de otra forma en Génesis 1:21 como los monstruos marinos. Algunos piensan que está más bien comparando a Faraón con un gran pez. Ajá. No es que esté meramente hablando de la serpiente antigua de Génesis, probablemente está comparándolo con un gran pez. Pues hay mucha variedad de opiniones aquí, ¿verdad? Pudo haber sido que esté comparando a Faraón con una ballena o con un gran tiburón, no sabemos. El punto está en que lo está comparando con eso porque va a ser una analogía. Le está diciendo, tú eres como un gran pez, o sea, te crees el más grande de los peces del río. Básicamente le está llamando así el gran dragón, el gran monstruo marino, el gran pez. Ajá. Pero tiene que ver con la forma en cómo está, pues, reprendiéndolo en cuanto a su soberbia. Es como cuando decimos aquí, uy, te crees el muy, muy, ¿no? O algo así, ¿no? O te crees Juan Camaney, ya sabes, toda la clase de expresiones que usamos para hablar de alguien que se cree mucho, ¿no? Algo así, ¿no? Con Faraón. Ahora también, la imagen que está poniendo con esto está diciendo, aunque tú creas que tienes el poder y el dominio sobre todo Egipto, como un gran pez de un gran río, aunque sea así, yo te voy a pescar. Dice, te voy a poner un garfio. O sea, cuando tú sacas un pez de un río, no sé si alguna vez has hecho eso de la pesca deportiva, pues agarras tu anzuelo, tu mosca o tu curricán o lo que vayas a ponerle, ¿no? O tu masa, ¿no? Si pescas carpas. Y entonces, pues obviamente queda encajado el anzuelo en la boca del pez para poder sacarlo, ¿no? Pero ¿cómo sacas un gran pez? No lo sacas con un anzuelo, lo sacas con un garfio. Está refiriéndose a eso. Yo tengo garfios de todas las medidas.
Y Dios va a tratar con el orgullo de este hombre, aunque sea muy soberbio. Ajá. Y entonces lo va a capturar y lo va a sacar y dice, te voy a poner en un lugar donde no vas a poder hacer absolutamente nada, en un desierto. ¿Qué hace? O sea, por muy grande que sea un pez, ¿qué hace en un desierto? No hace nada, o sea, va a morirse ahogado, se va a cocer ahí, no va a poder hacer nada él solo, se va a ahogar y va a morir. Y es una de las formas en las que Dios está tratando con este hombre, lo va a sacar de su dominio, de su ambiente donde está cómodo o donde se puede mover con facilidad o agilidad, ¿no? Lo va a sacar de su confort, lo va a sacar de su medio en el que él es poderoso, lo va a sacar de ahí. Y dice aquí también que junto con él se van a salir todos los peces que son sus aliados como pegados a sus escamas, ¿no? Es una imagen interesante. Eh, la verdad es difícil de decir a qué se refiere así como metáfora. Yo me pongo a pensar en esos animalitos que son como, ¿cómo se llaman? Rémoras, que todo el tiempo están como comiéndose los parásitos, creo, de los peces, y están ahí pegaditos, pero todo el tiempo están junto con ellos. Pero hace referencia a los aliados de Faraón, y le está diciendo, te voy a sacar a ti junto con ellos. O sea, ellos igual, así, están contigo, se van a salir junto contigo, pegados a tus escamas. Y bueno, la idea es que también va a capturar a sus aliados. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 30, cuando va a hablar de Etiopía, Fut, Lut, Arabia, Libia y todas estas naciones que también estaban junto con Egipto. Bueno, y también pues habla del juicio, pues, va a morir, dice, no serás recogido, ni serás juntado, voy a darte a las fieras de la tierra. O sea, echa un pez grande ahí en el desierto, se lo van a comer las fieras y las aves del cielo. Va a ser un juicio sobre Faraón. Y dice, y todos se van a dar cuenta de una cosa, que él no es el creador, que él no es Dios, que él no es quien piensa ser. Ajá. Bueno, ahora también hay algo bien interesante en el verso 6, porque dice en el verso número 6, sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Entonces, aquí hay la razón del juicio contra Egipto. Y la razón del juicio es que ellos, ¿cómo decirlo? Faraón se creía tan poderoso y tan capaz que incluso se creía el salvador de las naciones. Hacía alianzas a las naciones diciendo, júntate conmigo, yo te voy a proteger. Era como la actitud que tenía él y se expresa a través de esta metáfora que es el báculo. O sea, es como un bastón. Ajá. Es como un bastón. Piensa en un bastón. Cuando tú compras un bastón esperas que esté macizo para que cuando te apoyes sobre el bastón, pues te sostenga y puedas caminar. Pero ahora piensa en una caña seca, en una caña de un pantano, del río Nilo. Piensa en una caña vieja, seca, y te apoyas en esa caña. ¿Qué va a pasar? Se va a romper, si bien te va. Pero lo que sucede aquí con Faraón es que está diciendo, tú fuiste como un báculo de caña, en el cual tú ofreciste apoyar a Israel y en vez de sostenerlo y apoyarlo, te rompiste. Y no solamente te rompiste, lo lastimaste, porque en el verso número 7 dice, te quebraste y le rompiste todo el hombro. La NTV y otras versiones expresan la idea de que se apoyó, se quebró y la caña le traspasó la axila y le rompió el hombro. Eso es lo que sugieren esas traducciones. Entonces no solamente no lo apoyó ni lo ayudó, lo lastimó y quedó peor que como estaba. Y luego la siguiente sección donde dice, cuando se apoyaron en ti te quebraste y le rompiste los lomos enteramente, significa que lo atravesó, cayó y le rompió la espalda. O sea, fue peor. Y esta es una de las causas por las cuales está juzgando a Egipto. Ahora, tú dirás, pero ¿qué culpa tiene la caña si estaba reseca? Ajá. Pero es que el problema no es que estuviera seca la caña, lo que pasa es que ellos decían, nosotros te podemos sostener. O sea, ellos siendo una caña seca y que no era capaz de soportar algo, creían que eran capaces de hacerlo. Soberbia. Entonces por eso se juntaban con ellos varias naciones, entre ellas Israel, ¿no? Y en la historia de Israel hay varias veces en las que se apoyaron. Una de las
veces que es más notoria es cuando Salomón comenzó a reinar. Cuando Salomón comenzó a reinar, ¿con quién crees que se casó? Con la hija del faraón. Ay, papá, ¿no? Ahí comenzó todo su delirio amoroso de Salomón, porque él era un hombre sabio, que Dios le había dado sabiduría, y de pronto resulta que se casa con una mujer que no era del pueblo de Dios. Y entonces, esta mujer, ya Dios les había dicho ya desde la ley, desde pues, el Pentateuco, perdón, pero soy de Oaxaca, les había dicho desde el Pentateuco que no se juntaran con mujeres de otras naciones. Ajá. Y no, Salomón desobedeció, se juntó con la hija del faraón porque la idea de esas matrimonios eran alianzas. Te casas con la hija del faraón y ¿quién crees que es tu suegro? Pues el faraón. ¿Y quién te va a echar la mano? Pues faraón. Pero Dios no quería que tú confiaras en alguien que no era él, que no era Dios. Entonces las alianzas no eran algo que le agradaba a Dios porque desviaba tu corazón de Dios hacia otras personas. Ajá. Es así de simple. Y Salomón, pues ya ves, se casó con la hija de este hombre para afirmar su reino. Qué loco, ¿no? ¿Y le salió bien? No, no le salió nada bien. Pasó eso, no solamente no le ayudó, le empeoró su situación. Al final Salomón fue desviado, su corazón se apartó de Dios por sus mujeres. Porque las mujeres con las que se casó no eran del pueblo de Dios y no adoraban a Dios, sino que adoraban a sus dioses y desviaron el corazón de Salomón. Entre paréntesis, que no es el tema, familia, pero el yugo desigual está terrible, ¿verdad? Porque eso es lo que hace con nuestros corazones, nos apartan de Dios, ¿no? Bueno, pero aquí entonces el punto es que ellos se jactaron. Nosotros te vamos a ayudar, Israel, somos tu báculo en el que te puedes apoyar, pero no, era una caña. Y entonces por eso tienen toda la responsabilidad de este juicio los egipcios, su soberbia. Bueno, y bueno, ahí está el juicio, va a quedar asolada. Primero dice que él va a estar contra Egipto, él mismo, Dios mismo, y que a él lo va a traspasar, pero también a la tierra la va a asolar, o sea, va a quedar como un desierto. El día de hoy, eso es tan real, o sea, no conocimos Egipto justo después de ese juicio, pero hasta el día de hoy Egipto es un desierto. En aquel entonces los registros históricos nos hacen pensar que no era nada igual a como lo conocemos el día de hoy. Era una tierra donde el Nilo regaba toda la tierra y era una tierra hermosa, o sea, Gosén, la tierra que se le dio a Jacob y a sus hijos, era la mejor tierra. Entonces imagínate haber sido como un paraíso ahí. Muy bonito, todo verde y todo fructífero y así, pero ahora está completamente seco. El juicio de Dios se cumplió, ¿verdad? Ahora, nada más para adelantar proféticamente esto, si se cumplió nada más esto que es tan geográfico y tan visible, ¿qué no se va a cumplir lo que Dios ha dicho acerca del juicio de Dios? ¿Verdad? Así es que es como para meditar, todo se ha cumplido. Bueno, en el versículo número 10 continúa ahora la sentencia sobre la tierra de Egipto. Dice, por tanto, he aquí yo estoy contra ti, contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. Habla de los límites de Egipto. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal, pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las asoladas, y entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años. Y esparciré a Egipto entre las naciones y lo dispersaré por las tierras. Porque así ha dicho Jehová el Señor, a fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueron esparcidos, y volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo la disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová, el Señor. O sea, que hay al menos dos cosas que me impactaron bastante.
Número uno, va a agarrar a la tierra completa, o sea, los habitantes de Egipto, y se los va a llevar a Patros, que era una ciudad al sur de Egipto y que era una ciudad verdaderamente insignificante. O sea, es un punto X en todo el mapa de toda esta región. No era nada importante. Es como, eres de Patros, ¿no? Algo así como, luego yo me siento un poquito luego de repente así como, de Oaxaca. Pero no muy importante. No es como decir, yo soy de Querétaro, de Monterrey, porque están las carnes mejores del país. Pero bueno. Pero no, realmente Patros era Patros. O sea, ¿qué te digo? ¿Va? Entonces, insignificante, pero ¿qué está haciendo Dios? Está tratando su orgullo, está tratando, ellos creían que eran demasiado poderosos y los salvadores y todo esto, y es como, no, ahora vas a aprender a ser humilde, ¿no? Y no, tú no vas a salvar a nadie, tú no vas a ser tan importante, vas a habitar incluso en la región más humilde de todo el país. ¿Va? Y dice ahí también que le va a quitar el dominio, ya ellos ya no iban a dominar la región. Más adelante vamos a ver que Babilonia es quien va a dominar esa región a través de Nabucodonosor, el gatito de mi querido Felipe. No. Bueno, no, ese es otro Nabucodonosor. También se llama Nabucodonosor. Pero sí, los gatitos son bien reyes, ¿verdad? Bueno, no será, dice aquí, y chécate lo que dice en el verso 16, no será ya más la casa de Israel apoyo de confianza. Que les haga recordar, ¿qué dice? El pecado. ¿Cuál pecado? De mirar en pos de ellos. Aquí la NTV traduce esto. No tendrán más la tentación de confiar en la ayuda de Egipto. Qué loco, ¿no? Para Dios es tremendamente grave ese pecado, pues bueno, la tentación sí es grave, pero el pecado de mirar a otras cosas que no son Dios para buscar ayuda. Eso para Dios es algo que le ganó el juicio a Egipto. ¿Cómo te explico? Perdón, le ganó el juicio a Israel, ¿verdad? Porque Israel confió en Egipto. Ahora nos ponemos en los zapatos de los israelitas. ¿Sabías que Dios se tomó muy en serio que su propio pueblo Israel confiara en Egipto varias veces? Muy fuerte. También hay otros registros, pero ahorita te mencioné solamente Salomón, cómo confió en Egipto, pero también más adelante también vemos cómo en Primero de Reyes 10, Salomón iba seguido a comprar carros y caballos de Egipto para hacerse de un ejército más poderoso. Y en todas esas ocasiones vemos cómo, híjole, fue una terrible decisión para Israel, porque dejaron de confiar en Dios y confiaron más bien en Egipto. Incluso cuando los estaban a punto de atacar los asirios, ellos también intervinieron en esa guerra y bueno, les fue mal, en verdad, muy mal. En la guerra entre Egipto y Asiria y bueno, terminaron ahí muy mal. Pero aquí entonces el punto es que aquí deja ver este pecado de mirar la ayuda de alguien más que no es Dios, ¿no? Bueno, y en el verso número 17 al verso número 21 termina el relato diciendo: aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva, toda espada desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas, recogerá sus despojos, arrebatará botín y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel y abriré tu boca de medio de ellos y sabrán que yo soy Jehová, que yo soy Jehová. Aquí pasa algo que es como, ¿what? ¿Qué está diciendo? Porque lo último que vemos es que resulta que los babilonios fueron instrumentos de Dios. Pero nada más hay que aclarar algo. No es que los babilonios fueran obedientes a Dios o adoraran a Dios, ¿ok? Simplemente que sí destruyeron a los de Tiro y eso es algo que Dios les puso a hacer a los babilonios y ellos pues fueron un instrumento, ¿ok? Pero no significa que adoraran a Jehová, ¿ok? Pero como ellos, digamos, no se resistieron a eso, sino fueron y lo hicieron,
y Dios quería juzgar a Tiro, ya lo vimos en los capítulos anteriores, Dios les va a recompensar. ¿Ok? Entonces está muy interesante porque lo único que me deja ver es que Dios recompensa a aquellos que le sirven, como de alguna manera. Pero no significa que lo adoraran. Aunque después en Daniel, porque después de Ezequiel sigue Daniel y vemos a Nabucodonosor, que efectivamente Nabucodonosor al final se rinde ante Dios, ¿no? Y lo reconoce y lo adora. Pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, entonces el punto aquí está en que Dios los ocupó como un instrumento en esta época, los de Babilonia, y les dio a la tierra de Egipto en recompensa. Entonces aquí se ve que ellos van a invadir también a Egipto. Bueno, ¿qué podemos aprender, mis hermanos? Si me permiten proponerles estas cosas, creo que podemos llevarnos a casa al menos 3 puntos. El primero de ellos, hay una tentación a evitar en este capítulo, ¿verdad? Es muy notoria la tentación a evitar. Confiar en la ayuda de Egipto. Egipto representa aquellas cosas en las que te podrías apoyar y puede ser una persona o cualquier cosa en la que te puedes apoyar que no es Dios. De alguna manera es eso. Y puede ser con motivos a lo mejor no incorrectos. Por ejemplo, puede ser tener mejor, tener seguridad en mi vida, tener protección, tener solvencia, estabilidad o incluso salvación. Pero cualquier cosa en la que te puedas apoyar que no es Dios, digamos, en esa sección, es representada por Egipto. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque no es correcto eso. Es una tentación a evitar. Dios quiere que te apoyes solamente en Él, porque cualquier cosa que no sea Él es un báculo de caña seco que se va a romper y en vez de que te vaya a ayudar, te va a empeorar la situación. Es algo muy importante que tenemos que aprender de esa sección. En Jeremías 17, versos 5 al 6 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Somos muy dados a eso, ¿no? Porque de repente tenemos una situación difícil, pero si tenemos un conocido que nos puede ayudar, vamos a él sin acudir a Dios, sin orar, sin confiar en Dios y sin ser dirigidos por Dios, vamos con la persona a pedir ayuda y soporte. Y es algo muy común que hacemos. ¿Pero eso es lo que Dios quiere? No. Incluso hasta vamos con personas que, vamos con el pastor, pues. No quiero decir que no puedas venir a platicar conmigo, yo con todo gusto para servirte, ¿verdad? Como con cualquier hermano te puedas acercar, maduro en la fe. Pero ese no es el problema. El punto es que luego nuestro corazón está confiando en la persona y esa persona solamente es un báculo de caña, es una vara seca de un pantano. Ninguna persona realmente puede sostenerte. Ninguna persona te puede dar esa protección, esa estabilidad o esa seguridad que tú necesitas. Es cierto que las personas te pueden ayudar, pero ojo, tu confianza no puede estar en las personas sino en Dios, porque es Dios el que decide si usa a esa persona o no la usa. Pero si nuestro corazón está puesto ahí, pues se va a romper. Ese báculo se va a romper. Esa vara se va a tronar y te va a traspasar y te va a lastimar. Y así siempre pasa. ¿Te ha pasado que cuando confías de repente en una persona para solucionar algún problema, pues luego de repente no se soluciona nada y dices, no solamente no me ayudó, sino me empeoró todo, ¿no? Chale con este hermano. Así pasa muchas veces. Y es obvio, o sea, nosotros no somos los salvadores, nosotros no somos eso. Hay un madero que sí soporta todas las cosas y no somos nosotros. Ese es el Señor Jesús y su madero, ¿no? La cruz del Calvario es lo que te puede sostener a ti, pero nosotros, o sea, una persona en la que tú puedes llegar a confiar, pues te vamos a fallar, nos vamos a romper y mejor en vez de ayudarte te vamos a perjudicar. Entonces, no, mi punto es, no confíes en el hombre, no confíes en que ellos te van a sostener. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Y si nuestra confianza está puesta en Dios, entonces Dios puede usar a las personas. Pero ahí lo importante es dónde está mi corazón. ¿Se entiende? Pues tengamos ese
es esa tentación muy identificada para no caer en esa tentación, no confiar en el hombre. Yo, en Oaxaca tenemos una frase muy, ya sabes, muy familiar, ¿no? Que se usa mucho, ¿no? Cuando alguien como que estaba ahí flaqueando, siempre llegaba el tío que decía, no te preocupes, aquí te hacemos fuerte. Común. Y es como, wow, ¿no? Ya se juntaba que el tío, que el López, que el otro López y el otro López, y bueno, de repente ya llegaban todos y pum, 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 y lo construían y lo armaban y todos, mira qué buena onda, mira qué capaces somos, ¿no? Y de repente parecía que estaban muy bien las cosas, ¿no? Y de repente uno tiende a pensar que las cosas están bien porque tengo quien me haga fuerte. Pero estamos en Cristo, familia. Y conocemos que tenemos un Dios y que solamente hay algo que le agrada a Dios, que es confiar en Él. No, no podemos buscar esa fortaleza en nada más, en nadie más. Entonces, eso, ¿no? Ahora, te decía, entonces, ¿en quién confiar? En Jesús. Ese madero no se rompe, ¿ok? Ese madero no te va a quedar mal, ese madero no te va a lastimar. Jesús murió en la cruz, Él mismo dejó ser traspasado para que tú y yo no fuéramos traspasados, ¿no? Él decidió sufrir para que entonces pudiera soportar nuestras flaquezas y debilidades y entendernos y ayudarnos. Él es el que puede. Necesitamos confiar en Él. Entonces, si yo confío en alguien que no es Dios, pues te digo, se va a romper y ahí va a estar la consecuencia. Va a terminar por lastimarnos en vez de ayudarnos. Y no podemos culpar a la persona. Ay, es que este hermano no me apoyó, empeoró las cosas. Ah, no. Más bien uno, ¿por qué está confiando en el hombre? Obviamente, ¿no? Una persona no puede salvarte, no puede ser tu salvador. Entonces, qué interesante. Ahora, el único báculo donde podemos apoyarnos es Cristo. Y cuando miramos, cuando vemos esa cruz, sabemos, Él es Dios. O sea, nos sostiene porque Él es Dios. Él es el Señor y no hay otro. Cuando tú te apoyas en Él y ves cómo Él te sostiene, te levanta y te saca, te das cuenta, Él es el Señor. Punto. Cualquier otro te queda mal. Jesús puede hacerlo. Si te apoyas en Él, puede hacerlo. ¿Ah? En Proverbios 3, 5 y 6, famoso, bien conocido, multicitado, ¿no? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes ¿en qué? En tu propia prudencia. Por decir, otro báculo cascado soy yo mismo. Confiar en mí mismo, en mi prudencia, ese es otro báculo, porque yo también soy un hombre, ¿verdad? Y obviamente si tú confías en ti mismo, se va a venir abajo, en verdad. Nuestras estrategias, nuestra fortaleza, nuestra prudencia, nuestra inteligencia no va a ser suficiente ante la batalla espiritual que enfrentamos, ante las circunstancias que Dios nos pone delante. No es capaz de resolver las cosas. No podemos confiar en nosotros. Y es una de las cosas que como, ¿verdad? Todo el tiempo en redes, ¿no? En el WhatsApp, en el Face, en el Insta, o sea, todo el tiempo está, confía en ti, yo puedo, yo soy. ¿Te ha pasado que confías en ti mismo y no la armas? ¿Y cómo queda uno? Todo frustrado, deprimido y apachurrado, ¿verdad? Eso pasa cuando uno confía en uno mismo. A mí me pasa mucho y yo he de lograr identificar por qué es que, o sea, me siento tan mal cuando fallo. Pues porque estoy confiando en mis fuerzas y no en las de Dios, ¿no? Y por eso llegamos a ese punto de la frustración de ¿por qué no puedo? Soy un inútil, soy inservible. Ajá, sí, obviamente, o sea, pues una caña, ¿no? Seca, pues ¿qué va a poder? Pero por eso es importante, no te apoyes en ti, apóyate en quien puedes apoyarte, que es Jesús. No en tu prudencia, ¿no? Segundo punto. Entonces, el primero es la tentación de confiar en la ayuda de Egipto, ¿verdad?
Segundo punto es, el faraón cometió el error de tener una actitud de orgullo tan grande que se atribuía cualidades que solo Dios tiene. Por ejemplo, Él es el hacedor, Él es el salvador, y por eso siempre quería que todos se refugiaran bajo sus alitas, ¿verdad? Que todos se apoyaran en Él. Pero cuando tenemos la actitud de ser salvadores de las personas, estamos siendo soberbios. Estamos pecando contra Dios porque estamos atribuyéndonos una capacidad que no tenemos, pero que solamente le pertenece a Dios. Es hacerse Dios. Salud. Ahí en Oaxaca había bueno, creo que también aquí, ¿no? Había un programa de radio en Stereo Éxitos. Me acuerdo de la estación. Te hablabas por teléfono a contar tus problemas y siempre te echaba la mano el cuate ¿no? Ay, mira, pobrecito, pero mira, tienes que hacer esto y dejar esto. Y te daban unos consejillos por ahí, bien random, ¿no? Inservibles y bien inútiles. Y el día de hoy todavía los hay en un buen de helados, ¿eh? A las 8 de la mañana sobre todo, hay unos que son bien random. Y entonces resulta que, o sea, yo de repente pensaba, wow, estos tipos lo saben todo, wow, ellos sí saben solucionar los problemas y hasta lloraban, gracias, gracias, ¿no? Y era como, órale, y hasta te daban ganas de decirle, pues yo también le marco, ¿no? Pero ahora estamos en Cristo y Dios nos abre los ojos y me doy cuenta, ¿no? ¿Cuál bueno? ¿Cuál capaz? ¿Cuál sabio? No, este cuate es un soberbio, ¿no? Y ahora, espérate, cuando lo veo en mí, que luego de repente digo, o sea, si yo soy el que piensa que tiene todos los consejos, si yo soy el que piensa que yo puedo resolverle todos sus problemas, que yo soy el que tengo toda la sabiduría y la capacidad y todo el tiempo le decimos, mira, no, tú ven conmigo, yo sí te voy a ayudar. Pura soberbia, porque la realidad de las cosas es que lo único que podemos hacer nosotros es llevarlos a quien puede, pero nosotros no podemos asegurar ni nada. O sea, pues, lo que uno tiene que hacer más bien es decirle, mira, mi hermano, con mucho gusto te puedo servir a llevarte con Cristo porque yo soy una caña cascada, ¿vale? Pero con gusto te puedo ayudar. Y esa es la oración, esa es la consejería realmente bíblica. El Señor es el consejero, ¿no? La oración es, te llevo con Dios porque yo no puedo, y de eso se trata, familia. Pero, o sea, si tú tienes esa actitud de pensar, yo soy el que voy a salvar a todos, yo soy el que tiene el consejo, es el peligro. Soberbia. Y así como Dios castigó a los egipcios, o sea, ¿tú crees que se va a quedar así nada más porque nos pensemos buenas personas? No, realmente el creerse esto es un pecado muy grave, es hacerse Dios. Es muy, muy pecaminoso el orgullo, ¿no? Ahora, ¿qué va a ser la consecuencia más directa? Esa persona que está confiando en ti, no solamente no la vas a ayudar, la vas a perjudicar y la vas a dejar peor, tirada en el suelo y toda quebrada. Date cuenta que no solamente es contra Dios, es un pecado en contra de las personas. Entonces, qué importante no es hacerla de Dios, qué importante es más bien traerlos al Señor, ¿verdad? Bueno, esto no significa también, por otro lado, que no tengamos que ayudar a nadie, porque entonces dice uno, no, pues yo soy una caña cascada, a mí ni me busques. Bro. No se trata tampoco de eso, porque la Biblia sí dice claramente que pues nos pongamos junto con el hermano que no puede, que tiene debilidades, para que le ayudemos y oremos por esa persona. O sea, es decir, sí, hay que ayudarles, pero lo que tenemos que hacer es no hacer que ellos pongan su confianza en nosotros, ¿verdad? Sino que te puedo decir, yo te puedo ayudar, pero hey, nada más a que vayas con él, pero sí, es estar con ellos y servirles, ayudarles. Y también yo pensar que yo no soy el Salvador, no tengo que pensar que yo soy el Salvador. Eso es importante, ambas cosas. Bueno, entonces, Dios cuando somos soberbios sí trata con la soberbia y más o menos trata como a este hombre faraón, en el sentido de que pues lo va a pescar, o sea, se cree el gran pez, pues así, o así como dice el dicho, el pez por la boca muere. Cuando uno anda jactándose de que uno es muy, muy,
por su misma boca, por ahí nos agarra el Señor. Tú estabas diciendo esto. Nos pesca y nos va a sacar de ese lugar en donde creemos que somos buenos y perfectos y somos, los mejores, los implacables, y nos va a llevar a tierras secas, desiertos, donde no podemos hacer absolutamente nada para que nos demos cuenta de la incapacidad que tenemos. Nos va a sacar de nuestro lugar de confort, nos va a sacar también de donde nos movemos mejor, ¿verdad? De ahí nos saca, ¿no? Para que entonces podamos darnos cuenta, necesito depender de ti, Dios. Yo no puedo salvar a nadie, ni a mí mismo puedo salvar. De estas maneras Dios trata el orgullo, ¿verdad? Uh-huh. Y nos quita nuestros dominios. Qué interesante, ¿verdad? Faraón dominaba toda la tierra y es como, no, ahora no tienes ningún dominio, ¿no? Y eso hace el Señor. De repente nos quita cosas sobre las que pues nos enseñoreamos o gobernamos o dominamos, porque para que nos demos cuenta, no, o sea. Y generalmente sí trata con la soberbia quitarnos esos dominios, al sacarnos de nuestro lugar donde estamos, a llevarnos a un lugar donde no podemos hacer nada, para que lo reconozcamos, ¿no? Que no somos tan importantes, nos lleva a Patros, ¿no? A una ciudad insignificante, para que nos demos cuenta que no somos realmente lo que creemos que somos. Y nos cambia nuestro corazón y obra en nosotros un corazón humilde, porque eso es lo que va a hacer con Egipto, ¿va? Entonces Él lo hace. Entonces al final, no dice aquí el texto, pero sí dice que ya no será más para la casa de Israel apoyo de confianza y sabrán que yo soy Jehová. Al final los lleva a esta ciudad para eso, ser un reino que no es muy apreciado, pero su corazón, quizá, ¿no? Ya no dice la historia ahí, pero me imagino que si te dejas tratar, entonces va a sanar tu corazón. ¿De qué? Del orgullo, ¿no? Bueno, y tercer punto. Aunque Israel cosechó muchas consecuencias, entre ellas el ser atacados por las naciones a su alrededor, lo que te decía al principio, familia, al final Dios va a vengar a su pueblo y va a juzgar a las naciones. Y es algo bien importante para nosotros porque a lo mejor hay personas que nos han lastimado, ¿no? O sea, que sí, por apoyarnos en ellos nos han hecho bastante mal. A lo mejor hay eso, ¿ok? Pero en parte fue nuestra responsabilidad porque nosotros decidimos hacerlo, ¿ok? Pero con todo, Dios es justo. Y también así como Dios vengó a Israel de todo lo que le hicieron los egipcios y de la forma que perjudicaron los egipcios a los israelitas, Dios los va a vengar. Dios también es justo y Él sabe esas cosas que pues nos han hecho como pueblo de Dios, ¿no? Que en general nos han lastimado, ¿no? Y Dios sabe eso también. Y Dios nos va también a vindicar, ¿no? Él va a hacer justicia de todas estas cosas. Y bueno, un punto final. Dijimos al final que le entregó como recompensa a Babilonia la tierra de Egipto. Entonces esto nos lleva nada más al punto final. Dios otorga recompensa a aquel que se humilla. Punto. Así de simple. Me llama la atención que le diga a Babilonia, tú me serviste con un servicio arduo. Entonces, qué increíble porque Dios realmente recompensa a aquel que se entrega su vida para servir arduamente a su Señor Jesucristo, ¿no? E incluso hasta esas tareas difíciles de ir a platicar con una persona para poder exhortarle, ¿no? Incluso eso es una tarea muy ardua, ¿verdad? Pero incluso hasta en esas cosas, Dios ve eso y Dios va a recompensar si lo hacemos para el Señor, si estamos sirviéndole a Él de corazón. Entonces termino con Colosenses 3:23, dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís. Oramos, ¿no? Señor, te damos gracias por lo que leímos el día de hoy y gracias porque nos sigues hablando y tratando en nuestros corazones. Queremos pedirte para que tú crees en nosotros un corazón humilde, manso como el tuyo, Señor. Y también gracias por hablarnos acerca de la justicia, Señor, las veces que a lo mejor hemos sufrido por causa de la justicia y tú has visto todas esas cosas. Entonces, pues gracias, Señor. Te pedimos que tú nos sigas
cuidando y protegiendo como tu pueblo, pero también enseñando a caminar como tú. En el nombre de Jesús. Amén.